Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM. Y también pueden conectarnos a través de nuestra página de internet www.rtq.mx o ver más tarde esta reflexión en nuestro canal de YouTube, en el canal Andrés Mares y en la lista de reproducción Reflexiones. Y comenzamos con gusto, vamos a reflexionar sobre la búsqueda del propósito. El tema del propósito es un súper tema en la vida de cualquier persona, porque, como ya bien lo señalara el doctor Viktor Frankl, autor de la logoterapia, el tema del sentido de la vida es el tema más radical en nuestra experiencia de vida. Algunos piensan todavía que el tema más radical de la vida es la búsqueda del placer, derivado de aquel planteamiento del psicoanálisis freudiano. Otros, por su parte, consideran que la búsqueda más importante en la vida es la búsqueda del control o la búsqueda del poder, ya siguiendo un esquema más de un discípulo de Freud, como lo fue Alfred Adler. Pero años después viene también un contemporáneo de Adler y también discípulo de Freud, Viktor Frankl, a decirnos no. La búsqueda más importante, la más definitoria de la experiencia humana es la búsqueda del sentido, la realización de un propósito. Entonces vamos a comentar hoy en nuestro programa sobre esta realidad de la búsqueda de propósito, el papel que desempeña en nuestras vidas y cómo poderla hacer realidad. Comencemos pues considerando justamente esto. Mucha gente ha hecho de la búsqueda del placer su propósito principal. Y no estamos queriendo decir aquí que sea algo negativo o indebido la búsqueda del placer, por supuesto que no. La búsqueda del placer es importante. La búsqueda del placer como experiencia forma parte de la felicidad. El problema se presenta cuando reducimos la experiencia de felicidad simplemente a la experiencia del placer. Ahí es donde ya no aplica. ¿Por qué? Porque no somos animales, nada más. Sí compartimos rasgos con la naturaleza de los animales, pero nuestra naturaleza no se reduce simplemente a la búsqueda del placer. Y la prueba de que no estamos hechos para el placer es que cuando nos excedemos en su búsqueda y realización, pues terminamos cayendo en la trampa de la adicción. Nos terminamos volviendo adictos. Y en esa adicción, pues vamos generando tragedias a mediano y largo plazo en nuestras vidas. Y es que no es raro que en el placer lo que se está buscando es más bien una huida del dolor. Pero como lo vamos a ver más adelante, el dolor es algo que tengo que presupuestar en mi búsqueda de propósito. Como sea, está bien incorporar la experiencia de placer como parte de la experiencia de dicha en nuestras vidas, pero, como se suele decir, con medida, todo con medida. La búsqueda de placer se vale siempre y cuando esté contenida por la virtud de la templanza, la moderación. Si no es así, si nuestra búsqueda es desbordante respecto al placer, vamos a terminar en la trampa de la adicción. Y es una trampa de la que cuesta mucho trabajo salir. Muy poca gente lo logra. Entonces seamos cuidadosos y responsables, en el sentido de que no definamos la felicidad como mera experiencia de placer, como mero bienestar. La felicidad es mucho más profunda y abarca mucho más que la mera experiencia de placer. Y además, cayendo en la cuenta, hay que decirlo, de que no siempre será posible la experiencia de placer, punto.
Otra prueba más de que no estamos aquí para simplemente pasárnosla bien. Pues el simple hecho de que no es posible pasárnosla bien siempre. No lo es. Entonces, placer sí, pero con medida. Consideremos ahora el siguiente nivel. El nivel que podríamos llamar de la búsqueda del poder, la búsqueda del control. Así como afirmamos con respecto al placer, se vale buscar control, se vale buscar cierto nivel de poder o cierto posicionamiento frente a los demás, pero siempre y cuando no nos lleve al extremo de querer tiranizar, de querer imponer, de querer dominar a los demás. Así como la restricción con respecto al placer es la moderación, la restricción con respecto al control es la aceptación. ¿De qué? De que no lo puedo controlar todo. Tal vez sea todavía más falsa la pretensión del control que la misma pretensión del placer. Y no digo que no se pueda aspirar a cierto nivel de control. Se puede. Inclusive el autodominio es un gran planteamiento en términos de desarrollo personal. Sí, pero autodominio. No el dominio que pretendemos sobre los demás. Porque entonces ya estamos transgrediendo la naturaleza social que nos corresponde a los humanos y justamente vamos perdiendo humanidad por no ponerle un freno a nuestra pretensión de control o de poder. Nos vamos deshumanizando, por decirlo así. Entonces es muy importante que seamos conscientes de que así como la adicción termina siendo el precio, y un precio muy caro que se paga, por haber radicalizado la búsqueda del placer como el mayor propósito en la vida, es también importante señalar que el precio que se termina pagando por una búsqueda insaciable de poder o de control es algún tipo de neurosis o de enfermedad. Porque literalmente nos truena el sistema físico o mental cuando caemos en la obsesión del control o del poder. Terminamos cayendo en algún, o mejor dicho, provocando algún tipo de trastorno físico o mental en nuestras personas, en nuestras vidas, de manera personal. Entonces, como podemos ver, amigas, amigos míos, es muy alto el precio que se paga por una búsqueda insaciable de placer o por una búsqueda desmedida de control o de poder. En el primer caso, la adicción; en el segundo caso, la neurosis, algún tipo de neurosis, más bien, algún tipo de trastorno físico o mental. Son facturas caras las que se pagan cuando nos equivocamos en lo que estamos planteando como propósito en nuestras vidas. Y es muy común que el propósito de la vida de muchas personas sea simplemente el bienestar, el estar bien. Mientras que el verdadero propósito debería versar sobre el ser mejores, no simplemente estar bien. Y ya con esto estamos obteniendo las primeras pistas sobre la búsqueda del propósito en nuestras vidas. Busca aquello que te haga mejor persona. Físicamente, emocionalmente, intelectualmente, socialmente, profesionalmente y espiritualmente. O sea, como podemos ver, el propósito abarca diversos ámbitos de nuestra vida, de nuestra persona, y en todos ellos el común denominador es la excelencia, la búsqueda de la excelencia. En otras palabras, el principal propósito de nuestras vidas ha de consistir en el compromiso asumido por volvernos
mejores personas. Y tenemos toda una vida para irlo logrando en cada uno de los ámbitos que la constituyen. Comenzando por el físico. Una parte fundamental, más que la búsqueda del placer de nuestro propósito de vida, es la búsqueda de la salud y de altos niveles de rendimiento físicamente hablando. Y entonces ese propósito me lleva a ser cuidadoso para procurar todo aquello que contribuya a mi salud física, a mi salud mental, y evitar todo aquello que más bien tiende a deteriorarlo. Y en ese sentido, ser muy exigentes en temas como la alimentación, la respiración, el descanso, el ejercicio, la higiene y todo lo que esté relacionado al cuidado de nuestro cuerpo. La relajación. Porque en automático nuestro cuerpo tenderá a lo que lo haga sentir bien, pero no necesariamente a lo que sea más saludable. Y por eso tiene que ser un propósito, es decir, un objetivo buscado, procurado, el que cuidemos nuestra salud. En automático no la vamos a cuidar. Al contrario, en automático justamente lo que el cuerpo va a buscar es el placer. Por esa dimensión animal que le corresponde al cuerpo. Sin nada más que los animales sí tienen un instinto que les lleva a moderarse en todo lo que sea placentero. El ser humano no cuenta con ese instinto, o al menos no parece contar con él, y por eso tendemos al exceso. Entonces, un propósito primordial, no único ni principal, pero sí primordial, es el cuidado de nuestra salud. Y entonces procuraré todas aquellas cosas, procuraré todas aquellas cosas que contribuyan a mejorar y mantener mi salud. Y procuraré, evitar todas aquellas que puedan causarme un daño físico o mental. Entonces ya podemos vislumbrar desde estos planteamientos que el tema de la búsqueda del propósito es un tema de autoexigencia. Porque luego muchas personas se plantean el tema del propósito o del sentido de la vida en un contexto como romántico o hasta trágico cómico, ¿no? ¿Qué será lo que la vida espera de mí? ¿Qué será lo que Dios espera de mí? ¿Qué será? A ver, que seamos mejores personas, no nos compliquemos. Eso es lo que espera Dios y la vida de nosotros, que seamos mejores. Porque resulta que si no estamos procurando ser mejores, entonces invariablemente estamos volviéndonos peores. Y pues, ¿qué vida, qué sentido puede tener una vida así? Bueno, algo debe de tener porque muchas personas se van por esa vía, se van por ese rumbo, recorren ese camino. Pero nosotros no, por eso estamos reflexionando sobre estas cosas. Entonces, punto número 1, procuro antes que el placer lo que contribuye a mi salud. No me niego por completo al placer, pero lo pongo en su lugar para no caer en excesos. No es una cruzada contra el placer, es una cruzada contra el exceso, porque el exceso me enferma, el exceso me daña y el exceso puede desembocar, una vez más, en una adicción. Siguiente plano del propósito. Tengo que cuidar mis emociones. O sea, un aspecto fundamental de la búsqueda de propósito es el propósito de fomentar el mayor tiempo posible, porque no será posible siempre o de manera permanente, pero sí el mayor tiempo posible, procurar los mejores estados anímicos posibles. Procurar la serenidad, procurar la alegría,
procurar la ilusión, por señalar 3 sentimientos especialmente poderosos en nuestras vidas. ¿Y cómo las procuro? Bueno, la serenidad la puedo ir procurando, o puedo al menos empezar a procurarla yendo más despacio por la vida. Amigas, amigos míos, ya alguna vez hablamos de la importancia de ser conscientes del grave problema que representan las prisas en nuestras vidas. Y uno de esos problemas es justamente la pérdida de serenidad, porque nos volvemos impacientes, impulsivos, compulsivos, y todo eso lo viene a retroalimentar de manera secuencial la prisa. Entonces, una forma muy poderosa de procurar la serenidad es yendo más despacio por la vida. La otra es aceptar lo que no puedo cambiar. Son esas dos cosas. Quiero vivir de una manera más serena, tengo que aceptar lo que no puedo cambiar y tengo que procurar ir más despacio por la vida. Con eso logramos una experiencia de enriquecimiento emocional muy poderoso, con la pura serenidad. Pero dijimos 3, serenidad, segundo, alegría, ¿no? La alegría es clave para la expansión de nuestra experiencia de vida. Una persona amargada puede obtener resultados significativos, pero ¿de qué le sirve obtener resultados significativos si de todas maneras no los va a disfrutar, no los va a valorar, no los va a compartir? De nada. Es una miserable pérdida de tiempo. Una vida que se pretenda llena de logros, pero no alegre. Y la forma más poderosa de procurar propósito, la alegría, es comenzar por ser agradecidos y dejar de quejarnos. Porque al final la alegría tiene que ver con una gran capacidad de valoración. ¿Y cómo desarrollamos esa capacidad? Pues a través de la gratitud. ¿O cómo vamos perdiendo esa capacidad? A través de la queja. Simple. Entonces, voy a mejorar mi experiencia emocional buscando ser más sereno, buscando ser más alegre. Y tercero, ilusionándome más. Porque si yo soy alegre porque agradezco lo que ya tengo, me vuelvo digno de aspirar a lo que todavía no tengo. Y eso me ilusiona, a la posibilidad de hacerlo realidad. Pero todo empezó por serenarme. Me sereno, me detengo, me hago un alto, voy más despacio, acepto lo que no puedo cambiar y me concentro en lo que sí. Y agradezco lo que tengo ahora, lo que ya es una realidad, y me ilusiona lo que puedo hacer realidad más adelante. Y entonces empiezo a tener una experiencia enriquecedora en términos emocionales. Porque una persona serena deja de ser impulsiva. Una persona alegre deja de ser amargada. Y una persona ilusionada deja de ser temerosa. ¡Wow! Díganme si no es negocio eso. Por supuesto que lo es. Entonces vamos a procurarlo, vamos a planteárnoslo. Cuido de mi cuerpo, cuido de mis emociones. Siguiente nivel. Cuido mis pensamientos. Es el nivel intelectual, es el nivel cognitivo, es el nivel que corresponde a mi dimensión mental. Pero teniendo mucho cuidado en este aspecto, ¿por qué? Porque el propósito respecto a este ámbito no consiste en dejar de pensar negativamente, porque amigas, amigos míos, no es posible. Al menos no durante un tiempo. Tenemos una inercia de años de pensamientos negativos. Tenemos un cerebro que lleva millones de años especializándose en anticipar lo que puede salir mal, porque gracias a eso ha podido sobrevivir. Entonces es ilusorio, ingenuo, pretender o plantearnos que el propósito respecto a lo cognitivo es dejar de pensar negativo. No.
El propósito en ese nivel es dejar de engancharte con los pensamientos negativos. Darles el avión, tal cual como coloquialmente lo planteamos. Darles el avión, no darles importancia. Ay, es que nadie me quiere, sí, hombre, nadie me quiere ya. Ay, es que todo está mal, sí, todo está mal, sí. Darnos el avión interiormente respecto a esos pensamientos corrosivos, destructivos. Y entonces al darles el avión, dejamos de engancharnos con ellos porque les reducimos el nivel de importancia que les asignamos y entonces cuando empiezan a desmantelarse por sí solos. Es como si empezaran a fenecer por inanición. Porque los alimentamos con la intención. No, no debo de pensar así. Qué barbaridad que piense así. No, ¿por qué pienso así? A ver, es como moscas cognitivas, ¿no? Las moscas las espantas. No te peleas con ellas. O las matas, ¿no? Pero no te peleas con ellas. Entonces, un propósito importante es, en el plano mental, uno, aprender cosas que tengan valor y significado. También si nuestra mente está pensando en tonterías es porque no la tenemos ocupada aprendiendo cosas. Pues hay que ser objetivos. Dos, logrando silencio interior. Entonces no me engancho con los pensamientos. Y cuando voy logrando no engancharme con los pensamientos negativos y estos van perdiendo fuerza porque no les estoy prestando atención, no me resisto a ellos, pero tampoco caigo en su juego, entonces empezamos a desarrollar intuición. Y la intuición es mucho más poderosa que el análisis. Lo comentamos en una reflexión reciente. Y entonces ya, movida por la intuición, mi mente se va volviendo más competente para el crecimiento, para la prosperidad, para el desarrollo, para el progreso. Porque ya no está estancada en lo que está mal, en lo que está mal y en lo que está mal. Uh-huh. Entonces, cuidado del cuerpo, cuidado de las emociones, cuidado de los pensamientos, estamos aprendiendo cosas nuevas y en todo caso estamos incorporando pensamientos positivos, aunque sin desgastarnos demasiado tampoco por ello, porque generamos tensión y a veces drama. No, se trata de buscar el silencio. Y es un proceso largo que a través de la meditación, entre otros recursos, voy logrando, pero el principal es no engancharme con mis pensamientos, darles el avión. El propósito también tiene que ver, decíamos al comienzo, con otras dimensiones, por ejemplo, la dimensión social. ¿Cuál es el propósito de nuestras relaciones? Bueno, te voy a proponer uno, básico, fundamental, clave. ¿Cuál? El servicio. ¿Qué es lo que más has de buscar en tus relaciones? Formas de servirlas, de servirles. Formas prácticas, útiles, funcionales. Porque al buscar estarles sirviendo, al menos estoy garantizando que no estoy buscando quitarles. Y eso ya es ganancia en el contexto de ser mejores personas. Entonces me pongo a considerar mis relaciones más importantes. ¿Y cuáles son las relaciones más importantes? Pues las que tengas en cada momento. Tu relación más importante es la que tienes en el momento en el que te encuentras. Y si estás con un cliente, esa es la relación más importante. En ese momento. Y si estás con un amigo, esa es la relación más importante. Y si estás con un familiar, esa es la relación más importante. La relación con la que estés en el momento en el que estás es la más importante. Y entonces el propósito es servirles. Y el servicio comienza con la atención, como lo planteábamos en la reflexión anterior. La empatía.
la conexión con la otra persona a base de escucharla de manera activa. Eso es fundamental. Y extensiva a esta dimensión social, pues está la dimensión familiar, la dimensión profesional. Son los 3 tipos de relaciones, genéricamente hablando, que tenemos en la vida. Relaciones familiares, relaciones sociales y relaciones profesionales. Bueno, pues en las 3 lo mismo, servicio. No servilismo, no nos confundamos. Porque hay muchas personas que las confunden. Hay muchas personas que pretendiendo ser serviciales terminan siendo serviles. Y eso es servil. Porque va en contra de nuestra dignidad personal. Ser servicial significa ser útil. No significa reemplazar a alguien en algo que puede hacer por sí mismo. No. Porque eso es complacencia y no es servicio. Servicio lo prestamos cuando la otra persona realmente no puede hacerse cargo de, y entonces nos hacemos cargo nosotros para ayudarle, pero por un tiempo determinado. Otra vez, permanentemente, si está incapacitada de por vida para eso. Ok, está bien, pero porque está incapacitada, porque no puede, no porque no quiera. No es prestarle servicio a alguien haciendo lo que no quiere hacer, haciéndole lo que no quiere hacer. Eso no es servicio. El servicio es hacer lo que otra persona quisiera hacer, pero no puede hacer y necesita hacer, pero como no puede, aunque quiera, entramos nosotros al quite, como se dice coloquialmente. Y entonces le ayudamos. Sea un tema familiar, sea un tema social, sea un tema profesional. Y no por quedar bien, no por obtener algo a cambio, sino por el simple privilegio de crecer espiritualmente a través del servicio, porque es la forma más poderosa y directa de crecer espiritualmente y hasta financieramente. El servicio. ¿De acuerdo? Bien. El otro nivel es justamente el espiritual, la otra dimensión que abarca nuestras vidas. Que por cierto son dimensiones que abarco en el audioprograma del que les hablaba la vez anterior, sobre el potencial de nuestras vidas, el crecimiento exponencial de nuestras vidas, el desarrollo exponencial de nuestras vidas, así se llama el audioprograma. Recuerden, si quieren que les enviemos el enlace para conocerlo y si lo desean adquirirlo, pues pueden hacerlo mandándonos un correo a info@andresmares.com info@andresmares.com y ahí les mandamos con mucho gusto el enlace, o si lo prefieren, mandándonos un mensaje de WhatsApp al 442-774-0977, repito, 442-774-0977, para recibir el enlace de nuestro programa de formación, que son 2 audio cursos y 3 libros electrónicos, en donde abarcamos estos temas justamente que estamos planteando. El desarrollo exponencial de tu vida, así se llama el programa. Bueno, fin del comercial, regresamos. En la dimensión espiritual, perdón, en la dimensión espiritual, lo que buscamos es mayor libertad interior, mayor conexión con Dios. En eso consiste el desarrollo espiritual. Una persona está espiritualmente desarrollada no por lo que hace, aunque importa mucho, o sea, influye, no por cómo se sienta, sino por cómo es. El tema de lo espiritual es el tema del ser próspero, del ser sano, del ser alegre, del ser servicial, ser, no hacer cosas alegre o cosas asociadas a la prosperidad, porque hacer sin ser genera un desbalance
y constituye un tipo de incongruencia que se paga muy caro en la vida, con el vacío existencial, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de la dimensión espiritual, estamos hablando de nuestro ser libres, es decir, logramos el nivel en el cual vivimos de acuerdo a lo que tiene sentido para nosotros, independientemente de cómo nos sentimos en un momento determinado. Cosa exactamente la opuesta a la como viven muchas personas que viven centradas en cómo se sienten, pero no en lo que tiene sentido para ellas. Y esto es fundamental, no perderlo de vista. Por eso, cuando nos planteamos el propósito en lo espiritual, pues el propósito se centra en incrementar nuestro nivel de conciencia. Y ya lo hemos comentado también en otras reflexiones, cuando reflexionábamos sobre la obra del doctor del doctor David Hawkins. Incrementar nuestro nivel de conciencia se logra de manera progresiva al asumir el compromiso con virtudes cada vez más elevadas, con valores cada vez más elevados. De una manera progresiva, de una manera secuencial, pero finalmente valores superiores. Y entonces me propongo trabajar sobre mi escala de valores para reacomodarla de acuerdo a la etapa en la que me encuentro y los valores que percibo que tengo que hacer realidad dada la etapa de la vida en la que me encuentro. Por ejemplo, ahorita me encuentro en la etapa de iniciar la edad dorada, ¿no? Ahorita estoy en lo que algunos denominan la juventud de la vejez. Bueno, ¿qué valores son los propios de esta etapa? Bueno, pues obviamente no son los mismos que los valores que regían mi vida cuando era un adulto joven, que no eran los mismos que cuando era simplemente joven, o cuando era niño, o cuando era soltero, etc. Entonces, hacemos un acto de conciencia para identificar en esta etapa de mi vida cuáles son los valores que necesito hacer realidad, y eso es lo que me va a generar un desarrollo en mi nivel de conciencia y por lo tanto crecimiento espiritual. Pero es fundamental que yo identifique esos valores. ¿Y cómo voy a identificar esos valores? Haciendo un alto en mi vida y explorar cuáles son los resultados negativos que estoy obteniendo en ella. Y al hacer ese inventario de los resultados negativos que estoy obteniendo en mi vida, pues identificar cuáles de esos resultados se deben a mi manera de proceder. Y entonces me propongo cambiar esa manera de proceder, cimentándola en un cambio en mi manera de procesar las cosas, y eso tiene que ver con la escala de valores personal. Por ejemplo, me detengo y digo, a ver, para mi edad, ¿cuáles deberían ser mis resultados de salud, mis resultados financieros, mis resultados, cómo debería de ser emocionalmente una persona de 55 años, cómo debería de ser intelectualmente? Y entonces empiezo a explorar justamente las dimensiones y hago una evaluación o una auditoría, si lo queremos ver, sobre el sentido que tiene o no el tipo de resultados que estoy obteniendo y qué hay que hacer para mejorarlos. Eso eleva mi nivel de conciencia, que a su vez se traduce a un incremento en mi nivel de responsabilidad y de compromiso, y empiezo a concretar la manera de llevar a la práctica esos valores que estoy incorporando en mi vida. Por ejemplo, ahora, un valor clave en esta etapa de mi vida, pues es el valor de la paciencia. Porque la paciencia está haciendo posible mayor objetividad. Y la objetividad está haciendo posible que sea más selectivo en mis batallas, porque ya no tengo la misma energía que hace unos años. Entonces tengo que volver más selectivo en mis batallas, para que aquellas que tengan realmente
importancia o valor intrínseco, ahí a esas destino lo mejor de mi energía. Pero tuve que hacer una valoración de cuál es la realidad que estoy viviendo a mis 55 años. Pues así lo podemos plantear para la situación de cada uno. Estoy empezando mi vida profesional, bueno, ¿cuáles son los valores que tendrían que regir este inicio de mi vida profesional? O estoy empezando una relación matrimonial, bueno, ¿cuáles son los valores que tendrían que empezar a regir? O estoy empezando a ser padre de familia, o estoy empezando lo que sea en la etapa en la que te encuentres, te está dando la posibilidad de empezar algo mejor, o algo nuevo, o algo que puedas mejorar, para decirlo de esta forma. Y por ahí me voy. Y entonces crezco espiritualmente porque se incrementa mi nivel de conciencia, y cuando mi nivel de conciencia se incrementa, se va puliendo, desarrollando la conexión con Dios y la libertad interior, que es en lo que dijimos que se traduce al desarrollo espiritual. Y entonces vamos por la vida creciendo. Ese es el propósito, finalmente, amigas, amigos míos, de la vida: crecer, expandirnos, enriquecernos, no necesariamente de manera material, sino principalmente de manera emocional, intelectual, espiritual. También material, o sea, no digo que no. Pero el tema del propósito de la vida es un tema de crecimiento. Y decíamos al comienzo, y con esto cerramos, contemplando el dolor, considerándolo, presupuestándolo. Y justamente parafraseo al gran doctor Viktor Frankl, que decía que los grandes temas de la vida que están asociados a su sentido son el tema del dolor, el tema del amor y el tema del trabajo. En otras palabras, sea lo que sea que me proponga en la vida, va a implicar o exigir de mi parte un mayor manejo del dolor, una mayor experiencia de amor y un mejor rendimiento en el trabajo. Si quiero una vida que tenga significado, propósito, sentido, necesito, vamos a decirlo así, volverme muy bueno para el manejo del dolor, muy bueno para la experiencia del amor y muy bueno para el rendimiento profesional. Si no, la vida carecerá de sentido porque a la vez no se concretará en ningún propósito específico. Entonces, evitemos caer en la trampa de plantearnos como propósito de vida el placer, el poder o el control, y centrémonos en que el propósito de nuestra vida sea el amor. Finalmente, de eso se trata. Porque el amor es lo que te hace crecer. Y ya dijimos que de eso se trata, de crecer, de convertirnos en la mejor versión posible de nosotros mismos cuando la muerte nos llame, nos encuentre. Convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Ese es un buen propósito de vida. Claro, se derivará, se aterrizará en distintos propósitos, ¿no? Más secundarios, más inmediatos, más parciales, pero todos encausados hacia lo mismo: el crecimiento personal. Porque nuestro crecimiento personal va a repercutir favorable y positivamente en la vida de los demás. Por el contrario, el que yo, en vez de crecer, decrezca como persona, pues va a afectar a los demás. Y eso carece de sentido. Pues es así como llegamos al final de esta reflexión. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias también al equipo de RTQ que hace posible este programa. Recuerden que pueden contactarme a través del correo info@andresmares.com
para enviarme sus sugerencias sobre temas de reflexión, sus preguntas, comentarios, siempre son bien recibidos. Y a través del correo pueden hacerlo, o si lo prefieren, también, porque casi no lo menciono, y bueno, en buena medida porque por increíble que suene, pues todavía no me conozco, no sé bien el teléfono, el número, pero pueden mandarme un mensaje de WhatsApp si así lo prefieren al 442-774-0977. 442-774-0977. Ya para que, pues insisto, me manden sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, o si quieren recibir el enlace de mi programa en audio y en ebooks que se llama El desarrollo exponencial de tu vida. Pues hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Muchas gracias como siempre, una vez más. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo, este es tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.